I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor Juan Kim, clase 24. ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Soy pastor Juan Kim. Vamos a aprender la palabra de Dios. San Mateo capítulo 22, del versículo 1 hasta 14 voy a leer. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y envió el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Creo que muchas personas conocen esta historia de parábola de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que un rey preparó bodas para su hijo. Este rey se refiere a nuestro Dios. La boda de su hijo es la boda de nuestro Señor Jesucristo. Al principio había enviado invitación a las personas. Convidados se refiere a los israelitas. Dios tanto amaba a los israelitas, Dios quería salvar a ellos, pero ellos no respondieron, porque la época de nuestro Señor Jesucristo había muchos religiosos, escribas, sacerdotes, fariseos, saduceos. Ellos, fuera de Jesucristo, procuraban a cumplir el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el objetivo de dar la ley y mandamiento de Dios? Para que nosotros conozcamos acerca de nuestro pecado, porque la ley nos da
conocimiento de pecado. Eso es lo que está escrito en Romanos capítulo 3, el versículo 20. Por la ley, Dios nos da conocimiento de pecado. Teniendo pecado, conociendo pecado, ¿cómo puede pedir al Señor? Así va a decir: Señor, perdóneme mis pecados porque soy pecador. En aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo va a dar perdón, es cierto. Pero entre los judíos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de gente estaban enfocando sus corazones para cumplir la ley. Ellos no investigaban sus maldades. Cuando Juan el Bautista estaba gritando: arrepentíos, en aquel entonces, entre los escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, ellos no recibieron bautismo por medio de Juan el Bautista. Según la palabra de Dios, dice que voluntariamente ellos desecharon la voluntad de Dios. Entonces, este rey estaba preparando todas las cosas: comida, banquete y todo. Además, estas personas mataron a los siervos del rey. Entonces, el rey envió a los soldados y mataron a los que pegaron y mataron a sus siervos, y luego quemó esa ciudad. Significa que ya pasando tiempo, como 70 años después de nuestro Señor Jesucristo, llegó los soldados de Roma rodeando la ciudad de Jerusalén y luego conquistó a todos los judíos y luego mataron, quemaron el templo de Dios y luego atraparon a ellos al mundo. Así terminó la historia de Israel. ¿Por qué? Mientras tanto que Jesucristo estaba subiendo al monte Calvario llevando la cruz, en aquel entonces Jesucristo estaba diciendo: no lloren por mí, lloren sus hijos. ¿Por qué? Jesucristo sabía que un día iba a llegar gran tribulación, maldición sobre la vida de los judíos. Pero todos los judíos, casi durante 2000 años, no tenían país donde podía establecer gobierno, no tenían ni rey, presidente. Por causa de eso, ellos estaban pisoteando del mundo, asesinados, y estaban perseguidos, ya estaban muertos. Por eso ellos tanto querían establecer país. Entonces, 14 de mayo de 1948 se estableció otra vez, independizó Israel. Desde aquel tiempo hasta ahora está permaneciendo. Entonces nosotros podemos entender cómo fue terminado Israel anteriormente, cuando rechazó el Hijo de Dios. Por causa de eso, el Evangelio ya llegó a los gentiles como nosotros. Nosotros somos gentiles, chilenos, coreanos y paraguayos, de todo. Pero en esta palabra está explicando, el rey ya está cambiando el sistema, invitar a los convidados. Solamente cualquiera que se encuentra, malos, buenos, no importa, inviten. Y luego les envió. El versículo 10 así dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Significa que en la boda del rey entraron malos, buenos.
Malos buenos significa que no importa lo que había vivido, sino que el rey solamente quería ver vestidura. Pero descubrió un hombre que no vistió de Buda. Yo creo que esta vestidura también el rey preparaba donde entrada de la puerta. Porque todos los hombres del mundo no tenían vestidura, pero al ingresar en la puerta se estaba poniendo. Es decir, que solamente puede pedir y poniéndose y sentándose, nada más. Pero de este hombre no vistió, no se vistió. ¿Qué significa? Él menospreciaba esta vestidura. Según mi entendimiento, vestidura es la justicia de Dios. ¿Por qué? La justicia de Dios es que viene de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es regalo, eso es la gracia. Porque la gente cuando acepta el perdón de los pecados puede recibir la justicia de Dios. Pero nosotros podemos investigar esta palabra, Romanos capítulo 10. El versículo 1 así dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces eso es el testimonio de apóstol Pablo. Apóstol Pablo era uno de judío. Él estaba pensando, entre los israelitas tienen celo de Dios, es decir, que tienen un deseo para servir al Señor, para sacrificar para Dios, para alabar al Señor, pero no conforme a ciencia. Es decir, que está equivocado. ¿Qué es lo que está equivocado ellos? El versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Por eso acá sale dos tipos de justicia. Una es la justicia humana, que viene de la obra de ser humano. Quiere cumplir el mandamiento, quiere amar a su prójimo, quiere hacer buenas obras. Estas cosas son buenas, pero menospreciando la justicia de Dios. Ese es el problema. Por eso nosotros tenemos que investigar qué es la justicia de Dios. Dios, cuando vio la fe de Abel, cuando ofrendó con las ovejas, su fe fue contada por justicia. Es decir, que cuando Dios vio la fe de ser humano que cree en la sangre de Jesucristo, que limpió todos sus pecados hasta que sea justificado, santificado, perfecto a través de la ofrenda de Jesucristo, en aquel entonces Dios puede darse cuenta que tú eres justo por la fe. Entonces, Dios solamente quiere ver ese tipo de fe. Abraham creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. Esta palabra nos enseña, porque la fe verdadera viene de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 8. Romanos capítulo 10, el versículo 8, así dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está
es la palabra de fe que predicamos. Significa que cuando escuchamos el Evangelio, teniendo la fe, fácilmente puede ser salvo. ¿Por qué? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por nosotros cuando predicamos el Evangelio, cada momento estamos repitiendo la sangre de Jesucristo. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, así está escrito. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente limpió todos nuestros pecados. Cuando escucha esta palabra, cuando cree en esta palabra, tendrá la fe. Esa fe será contada por justicia, como igual que la fe de Abraham, la fe de Abel, la fe de Noé. Así es. El versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Es muy importante el versículo 9 porque toda la persona está pensando, confesando de su pecado, puede ser salvo. Así está interpretando mal, pero no está escrito así, que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor, dice, el Señor, el amo, el dueño. Porque mientras tanto que vivía con el pecado, estaba viviendo con la bajo de la ley, bajo del pecado, siendo esclavo de Satanás. Pero confesando que Jesucristo, que es mi Salvador, que cargó todos mis pecados, murió en la cruz, limpió todos mis pecados, cuando se resucitó, ya me justificó. Dice que yo no tengo pecado. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así dice. Para ser salvo necesita dos condiciones. Uno es, tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Y también tiene que creer que Dios le resucitó Jesucristo de su muerte. Significa que Jesucristo ya canceló todos nuestros pecados. Por la resurrección de Jesucristo, Dios tiene razón para justificarnos. El versículo 10, como dice, porque con el corazón se cree para justicia. Eso es lo que está hablando la justicia de Dios. Cuando cree en su corazón, ¿qué es lo que tiene que creer? Jesucristo murió por nuestros pecados, una sola vez para siempre había obtenido eterna redención, y luego, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tiene que confesar? ¿Pecado? No, confesando que Jesucristo murió todos mis pecados, siendo mi amo, mi Señor, y también Dios le resucitó. Por eso yo estoy confesando que yo no tengo pecado. ¿Por qué? Me justificó, me santificó, me hizo la redención eterna. Comparando esta palabra, nosotros podemos saber exactamente cómo dice Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué acompaña esta palabra? Hecha una vez para siempre. Eso es validez eterno. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene validez, es eterno. Significa que una sola vez para siempre había santificado a los que creen en Jesucristo. Con su corazón se cree la
justicia. Significa que cuando cree en la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados, Dios nos da la justicia de Dios por la fe. Es como igual que Dios testificó ante Abel. Como dice Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, dando testimonio de que era justo. Si Dios nos habla que ustedes son justos, ¿quién nos engaña? ¿Quién nos condena? Si Dios nos justifica por la sangre de Jesucristo, si Dios nos justifica, santifica, ¿quién impide? El capítulo 10 de Hebreos capítulo 14, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se recuerda de lo que Jesucristo había dicho a un rico joven? Un joven rico, ¿cómo decía? Si quieres ser perfecto, tiene que vender todo lo que tiene, reparte todo y luego sígame. Significa que hay dos opciones. Uno que puede hacer perfección por su obra, otro es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza de hoy. Gracias. Bendiciones. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.